25.55 por 10 a la 5 kilogramos centímetro dividido entre FR, el FR para flexión es el 90%, es 0.9. El B, ya decíamos, son 100 centímetros por ser ancho unitario. Ancho unitario de 1 metro, que estamos analizando, entonces vamos a considerarlo en centímetros, serían 100. El peralte efectivo de la sección, no me acuerdo cuánto teníamos. El peralte efectivo, 0.546. Era 54.6 centímetros. Pero está elevado al cuadrado. Y luego está multiplicado por el FB', que es 255 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, entonces a esto sería... Esa sería la ecuación para calcular la fracción de acero. La cuantía de acero. Tenemos entonces kilogramos con kilogramos. Tenemos centímetros cuadrados. Tenemos centímetros con centímetros, de tal suerte que nos da un valor adimensional. Me quedó de 0.0381, profe. 0.0381. A ver si checamos, por favor. Bien, profesor. ¿También? .0381. Ok. Esa sería... ok, perfecto, gracias. Sería el acero, la fracción de acero que requiere la sección, ¿no? Y lo que tendremos que verificar, que este acero no sea mayor que la falla balanceada, ni que sea menor que el acero mínimo, ¿no? Son los dos límites que tenemos que cubrir. Entonces, vamos a calcular el acero, la cantidad de acero, con esta expresión, para compararla con el acero mínimo y el acero máximo, ¿no? O la falla balanceada. Entonces, aquí vamos a sustituir en la ecuación el Q, que es 0.0381, lo vamos a multiplicar por la relación de FB', que es 255 kilogramos por centímetro cuadrado sobre el FY.
El FY hay que recordar que el más comercial, el acero comercial, tiene un FY de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. En el mercado podríamos encontrar aceros de alta resistencia que llegan hasta los 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero aquí consideremos el comercial. Entonces será 0.0381 que multiplica a 255 y que es dividido por 4.200. Aquí nos queda como 0.00231. ¿Sí? Así nos queda. ¿Me confirman? Sí, profe, sí, está bien. 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 Entonces, vamos a calcular el acero mínimo, el porcentaje mínimo, y luego la falla, el acero asociado a la falla balanceada. Ok, entonces el mínimo sería 0.7 del F'C. El F'C son 300 kilogramos por centímetro cuadrado, y todo eso entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. $2.88 por 10 a la menos 3. Punto 20281, ¿no? Sí, profe. Sería el acero mínimo que requerimos. Y tendremos el acero, la falla balanceada, evaluada con esta expresión, ¿no? Vamos a evaluarlo. Entonces, tenemos que el acero asociado a la falla balanceada va a ser el F'C, que era F'C, era 255 kilogramos por centímetro cuadrado sobre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto va a estar multiplicando a 6.000 por beta 1. Y beta 1, el reglamento nos da dos condiciones. Si el F'C es menor de 280, beta 1 es 0.85. Y si es mayor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, beta 1 lo tenemos que calcular con esta expresión, ¿no? Procurando que siempre sea mayor de 0.65. Entonces vamos a calcular beta 1, dado que el F'C que tenemos es de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, quiere decir que tenemos que utilizar esta condición, ¿no? Esto nos quedaría 1.05 menos el F'C, que son 300, sobre 1.400. Será 1.05 menos 300, que está dividido por 1.400. Y eso nos da 0.83. 0.836, que es el mayor de 0.65, ¿no?
Entonces, con este punto 83.6, lo multiplicamos aquí. Y luego lo dividimos esto entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado más 6.000 para calcular la falla balanceada. Que son 6.000 por 0.86 entre 4.200 más 6. Bueno, y este lo vamos a multiplicar por 255 entre 4.200. Esto, según lo que yo calculé, es 0.029. 9. Que son los dos valores límite. ¿Me confirman el dato, por favor? Sí, profe, lo mismo, 0.029. 9. 0.299. Entonces tenemos las dos condiciones extremas del acero y tendremos que verificar que el que requiere la sección, que es este, sea mayor que el mínimo, pero menor que el máximo, que el de la falla balanceada, ¿no? Y de la comparación vemos que .20231 es menor que .20288. El mínimo que se requiere por reglamentación es ligeramente mayor al requerido por la sección. No cumple. Entonces, en este caso, el que rige es este. ¿Sale? El que rige es este valor. O sea, no podemos meter menos acero que el que nos está definiendo la normativa. O sea, del acero mínimo. No podemos meter menos que eso. Y tampoco podemos meter más acero que el de la falla balanceada, que es este. Pero resulta que el que requiere la sección es menor que el mínimo. Entonces, como no podemos colocar menos del mínimo, el que rige es el mínimo. ¿Sí? Este es el que vamos a utilizar para definir la cantidad de acero que requerimos. ¿Vale? Entonces, como este es el que rige, vamos a calcular a partir de ese acero el área de acero. El área de acero que se requiere en toda la sección. Y el área, el AS, como lo conocemos, va a ser el Pmin, en este caso, particularmente en este caso, porque así fue que quedó que regía. El Pmin por B y por D, que es las dimensiones de la sección a colocar el acero. Entonces,
quede claro, como rige el mínimo, el que vamos a colocar aquí es precisamente el mínimo. ¿Saben qué? Quiten el mínimo y lo dejamos así para no hacernos pelotas. PB por D, así. Pero como rige el mínimo, entonces es el que vamos a colocar. Entonces, el área de acero va a ser el punto 2028.8, que multiplica a AB, que son los 100 centímetros, y AD, que son los 54.6 centímetros. 15.725. ¿Cuánto me dijiste? ¿6? 15.72. 72. Y serían 5. Pero ya no sé si es muy significativo. Vamos a ponerle 73, ¿no? Sí, mejor. 15.73. Y estamos hablando de centímetros cuadrados. 15.72 centímetros cuadrados es lo que se requiere de acero de refuerzo para poder soportar el momento que calculamos, ¿no? O sea, esos 15.73, estos que tenemos aquí, nos permitirán soportar este momento. ¿Está bien? Pero bueno, aquí lo tenemos como área de acero. Entonces, tenemos que, en función de la varilla que vamos a, o que consideramos en el cálculo, ¿se acuerdan qué varilla es la que vamos a utilizar? Era del número 4, ¿no? ¿Sí recuerdan? Y la varilla la empezamos a utilizar, o sea, consideramos una sección de varilla desde que hicimos el primer cálculo de la zapata respecto a la revisión estructural y que es punzonamiento, ¿no? Es decir, cuando calculamos el peralte efectivo, desde ahí definimos un diámetro de varilla, que habíamos comentado que es la del número 4. Entonces, la del número 4 tiene un diámetro de 1.27 centímetros. Pero particularmente esta varilla, el acero de refuerzo, el área de acero, perdón, que la colocamos con minúscula, es también 1.27 centímetros, pero en este caso cuadrados. Esa es la varilla, ¿cierto? ¿Recuerdan esa particularidad? Y si no, pues hay que nada más calcularla, ¿no? Bien, entonces, esa es la varilla con la propuesta, ¿no? Entonces vamos a dividir, si dividimos lo que es el área de acero de la varilla propuesta entre el área de acero requerida, pero a esta multiplicada por el ancho unitario, lo que vamos a tener es la separación. La separación de estas varillas que estamos considerando. Entonces, aquí tenemos que la varilla que requerimos es 1.27 centímetros cuadrados. La longitud sobre la que queremos colocarla son 100 centímetros porque es ancho unitario, y eso entre el área total requerida, que son 15.73. Y eso entonces nos da 8.1. 8.1, ¿no?
8.1 centímetros. O sea, cada 8.1 centímetros vamos a colocar una varilla. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que la sección tendría varillas del número 4 a cada 8 centímetros. ¿Sí? Así la definiríamos. Y serían en ambas direcciones, ¿no? Con esta nomenclatura. Varillas del número 4 a cada 8 centímetros. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a definir el área de acero por temperatura. Profesor, Sí. ¿puedes subir un poco para ver cómo obtuvo el área de acero, por favor? Aquí. Gracias. Por la varilla que tenemos, nos dio 8.1 centímetros, ¿no? Pero créanme lo que cuando lo damos a la construcción, difícilmente van a lograr el 8.1. El 8 a lo mejor sí, cada 8 centímetros, pero las fracciones, ¿no? Entonces, tratemos de dar la especificación con números enteros. Y quedaría entonces de esta manera, ¿no? Bien, entonces vamos por el acero por temperatura y el reglamento. Okay, nos dice que tendremos que colocar acero considerando esta expresión, ¿no? El acero es, por temperatura, tiene que ser 660 por X1 dividido por FY entre X1 más 100. X1 es la mitad del peralte total de la sección. Entonces vamos a ver esa misma fórmula, la tenemos acá abajo, vamos a copiar. Entonces, vamos a ver. Diseño por temperatura. Más bien, no es tanto el diseño, sino más bien el reglamento nos dice que en todas las secciones hay que procurar que colocar acero de refuerzo para los cambios
volumétricos. Aunque la cimentación se va a encontrar bajo el terreno, y ahí la variación de temperatura es muy uniforme, o sea, no hay variaciones, hay gradientes mínimos. Entonces, en ese caso, no sería tan factible utilizar el acero de refuerzo por temperatura. Sin embargo, el reglamento nos hace esa recomendación que todas las secciones tengan acero por temperatura. Entonces, lo que tenemos es que, lo tomamos acá del diagrama. Lo que tenemos es que aquí tenemos el espesor, el peralte de la losa, ¿no? Y entonces, si a esta la dividimos a la mitad respecto al espesor, una sección ya está cubierta por acero, con acero, ¿no? Lo que faltaría cubrir con acero sería esta franja. El de aquí abajo, el acero de aquí abajo de la franja inferior, es el asociado a la flexión, ¿no? El que necesitamos colocar para que no existan flexión aquí en el elemento, que el momento que se genera no nos provoque agrietamientos, y para ello va a trabajar este acero. Esta cantidad de acero es precisamente para eso, para que junto con el concreto trabajen como un solo elemento y reduzcan ese efecto en esta zona de agrietamientos. Para eso es la cantidad de acero que se está colocando aquí. Y entonces nos quedaría la parte superior por temperatura. Entonces, lo que necesitamos utilizar es esta dimensión. A esta es lo que llamamos X1 en la ecuación por temperatura. Esta X1. Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo del acero de refuerzo por temperatura, X1 es la mitad del peralte efectivo. Entonces, vamos sustituyendo datos y nos va a quedar aquí 660 por X1. X1 son 60 centímetros, ¿no? Entre Fy, que son 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, que multiplica a X1, que son 60, más 100. Aquí es por arriba. Profe, ya me confundí un poco. ¿Por qué 60 centímetros? 60 centímetros es el peralte de la losa, ¿no? ¿Así fue? Vamos arriba. Es el peralte total de la losa. Aquí está. Ok, pero no sería 30 centímetros porque es H medios. Ah, sí, ya. Es la mitad del peralte. Ok, ya. La duda no era por qué la magnitud de 60, ¿no? Sino más bien por qué no 30 en lugar de 60. Sí, Sí, profe. tienes razón, ok. Sí. Es correcto. A la hora de sustituir fue que me equivoqué. 30 centímetros. X1 es igual al H entre 2. 60 sobre 2 igual a 30 centímetros. Ahora sí.
Según esto, es una área muy, muy pequeña. La que se requiere. 0.036. Muy poco, ¿no? Es bastante poco. Sí, y es la que tiene el reglamento. 661. Siempre mete esa duda. Sí, es que dice aquí que el área de transversal de acero colocado en la dirección se considera por unidad de ancho de la pieza. Milímetros cuadrados por milímetros. O centímetros cuadrados por centímetro. Y X1 es la dimensión mínima del miembro medida perpendicularmente al refuerzo. En milímetros. Milímetros, o la primera es en la primera ecuación, o centímetros en la siguiente, ¿no? No tenemos ahí problema de la sustitución. Entonces, eso nos va a dar una varilla bastante pequeña. Una cantidad de hasta cero bastante pequeña, ¿no? Entonces, la separación, por ejemplo, si utilizamos varillas del número 4, el área es 1.27 centímetros cuadrados. Entonces, la separación de estas varillas debiera ser el área de acero de la varilla que estamos proponiendo, el área de acero total requerida y aquí arriba multiplicado por B. Entonces, sería, que es 1.27 por 100 entre 0.036. Por 100 entre 0.036. Nos daría un valor sumamente alto, ¿no? Una varilla cada 3.527. Realmente lo que estamos aquí queriendo es solamente una varilla, ¿no? Requerimos solamente una varilla por temperatura. Por la cantidad que tenemos aquí muy baja, ¿no? La separación nos estaría dando una distancia muy grande. Entonces, eso nos lleva a tener, al menos para este diámetro de varilla que estamos considerando, conviene que coloquemos una aquí y coloquemos otra acá, para que exista algo de varilla, ¿no? Y del otro lado también una. De esa manera, ¿no? Una varilla. Entonces, el esquema, vamos a ver si me sale en tres dimensiones. Desde luego hay que todavía calcular la longitud le llaman ¿qué? De herencia, ¿no? Algo así. Ahí está. Entonces vamos a tener varillas en una dirección, en la otra dirección, digo, en el otro punto, en otra posición, en otra posición, en otra posición, en otra posición, ¿no? Y luego en la otra.
Quedarían de esa manera, ¿no? Aproximadamente. Y luego en la parte superior lo voy a poner con rojo, el acero de refuerzo por temperatura. Decíamos uno de cada lado. Y también en la otra sección. Uno en cada lado. Ahí está. ¿De acuerdo? Así quedaría el acero de refuerzo para este elemento. Otra parte que hay que diseñar, pero esa ya no la consideramos aquí, es el dado. Aquí el dado debiéramos definir el acero de refuerzo correspondiente, ¿no? Entonces pudiera ser que tengamos varillas que bajen de esta manera. Y luego el acero transversal. O sea, los anillos. Y de esta manera concluiríamos todo el diseño. Pero esta se calcula como una columna, ¿no? El diseño del dado. ¿De acuerdo? Que depende más bien por la fuerza axial. Ahí está. Entonces, este edificio, que es el que estamos revisando, podemos resolverlo. Déjenme. Aquí. Este edificio podemos resolverlo con cimentaciones de B igual a 4.5, L igual a 4.5, el peralte de 0.6, la profundidad de desplante de 2.3, esto es la losa, y el dado habíamos dicho que era 0.5 de dimensiones, ¿no? ¿Vale? Así podríamos resolver esa cimentación. Y desde luego con las especificaciones del acero de refuerzo que vimos, ¿no? Varillas del número 4 con una separación de 8 centímetros en el lecho inferior, y en el lecho superior una varilla de número 4 en ambas direcciones, en cada ala y en ambas direcciones, así como lo vimos. Esa más o menos sería la especificación que tendríamos. Bueno, recuérdense, con un recubrimiento de 3 centímetros, esa parte es sumamente importante, un recubrimiento de 3 centímetros,
y una plantilla de concreto pobre de 2 centímetros. ¿Vale? Así lo tendríamos que especificar. Entonces, esta cimentación la resolvimos con o considerando una zapata aislada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profe. No, de mi parte no. Profesor, Dime. disculpe, ¿cómo se dijo cómo dijo que se ponía el acero por temperatura? Lo vamos a colocar en el lecho superior, Ah, ok. ¿no? Es en el lecho para ubicarnos espacialmente en un elemento, hablamos del lecho inferior y lecho superior, partidos desde luego por el eje de la sección. Entonces hablamos lecho superior, lecho inferior, lecho superior. En el caso de la zapata aislada, la flexión, el acero de refuerzo por flexión, necesariamente lo tenemos que colocar en el lecho inferior, ¿no? Y el de temperatura en el lecho superior. En este tipo de cimentaciones, ¿no? Ya en las zapatas corridas, hablaremos de, hay posibilidad de que tengamos acero de refuerzo por flexión en el lecho inferior y en el lecho superior. ¿Eso de qué va a depender? Del diagrama de momentos, ¿no? Aquí el momento, pues, es único, como lo vimos. Es único el momento. Es este que vemos aquí. Pero cuando tenemos una zapata corrida, a ella llegan varias columnas. La particularidad de la zapata corrida es esa, que llegan varias columnas a ese elemento. Y entonces, pues, cada columna traerá una carga diferente. Al tener una carga diferente, pues eso nos da pues, seguramente asimetrías, seguramente distribución espacial de las cargas, y eso nos generará momentos flexionantes. Desde luego nos genera cortantes, ¿no? Pero la parte que nosotros tenemos que absorber con el acero de refuerzo serán los momentos. Y habrá momentos positivos como momentos negativos. ¿Sí? En función de esto, del diagrama de momentos y de cortantes. ¿Sale? Hasta ahí estamos bien. Entonces, recuerden que decíamos que nosotros podemos hacer, para una estructura, colocar diferentes tipos de cimentación. Ahorita, o el ejemplo que concluimos es que para este edificio de 6 niveles, lo podemos resolver a base de zapatas aisladas. Nada más que recuerden las dimensiones, 4.5 por 4.5. Es decir, son cimentaciones muy, muy robustas. ¿Cierto? Bien. A lo mejor, y lo pensarían en su momento, a lo mejor no es la solución más idónea. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero lo resolvimos de esa manera, siguiendo el procedimiento, para ver que podemos cimentarlo. Cualquier estructura podemos cimentarla con cualquier cimentación. Una parte importante es que tenemos que hacer un diseño racional, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos los primeros temas. Entonces,
ya lo resolvimos con una zapata aislada. Vamos a ver qué sucede con una zapata corrida. ¿De acuerdo? Vamos a resolver este problema, pero ahora con una zapata corrida. Ok, bueno, vamos a ver. Habíamos llegado, cuando empezamos este ejercicio, habíamos propuesto que había 3 tipos de áreas, ¿no? 4 tipos de áreas en función de el área tributaria, o más bien eran las áreas tributarias asociadas a las columnas. Y teníamos esas áreas definidas de esta manera, ¿no? Como las tenemos aquí presentes. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa ahora es resolverla con una zapata corrida. Entonces, en la zapata corrida, lo que tenemos es un elemento, o más bien, la zapata aislada con la que resolvimos era un elemento individual para cada columna. Ahora lo que vamos a proponer es un elemento que contenga a varias columnas. Entonces, la zapata corrida, en la recomendación nos indica que generalmente la coloquemos sobre la dimensión más angosta. Estamos hablando de marcos de carga, ¿no? En la dimensión más angosta. Entonces, podemos colocar, fíjense, analizar una zapata corrida en esta dirección, completita. O sea, de esta manera, ¿no? O pudiéramos colocarla, zapatas corridas en esta dirección. Y así es como nos recomiendan que lo hagamos, sobre la dirección más corta. Entonces, la zapata que vamos a considerar ahora va a ser de este estilo. Van a ser zapatas de este estilo. Zapatas corridas así. Entonces, aquí el concepto de la cantidad de áreas tributarias, pues ya se modifica, porque ahora el área tributaria va a estar involucrando toda esta dimensión, ¿no? Igual esta. Toda esta dimensión. Y tendremos entonces solamente dos tipos de áreas tributarias. La que se encuentra al interior y la que se encuentra en los extremos. Entonces vamos a ver. Me voy a llevar estos datos que habíamos comentado. Hay que recordar que el peso muerto de entrepiso son 250 kilogramos por metro cuadrado. El peso de la azotea, 100 kilogramos por centímetro cuadrado. La carga muerta. La columna. No, perdón, las cargas vivas. Estas son las cargas vivas, pero máximas, ¿no? Las cargas muertas las obtenemos con el peso volumétrico del material. Y las columnas de 40 por 40, las vigas de 40 por 50 y las losas de 25. Eso lo utilizamos para definir el peso de las losas. ¿Recuerdan, no? El peso de las losas, el peso de las vigas, el peso de las columnas. O sea, para hacer lo que es la bajada de cargas.
Entonces, me voy a llevar estos datos hacia abajo para tener los cálculos nuevamente. Control copy y lo colocamos aquí. Entonces vamos a tener dos tipos de áreas. Quito todo lo demás para evitar supra. Okay. Tenemos dos tipos de área. La 1, que está en los ejes B, C y D. ¿Estamos de acuerdo? Y la 2, que es en el eje A y en el eje E. El eje A y el eje E. Ahí es donde vemos los tipos de áreas. Son dos nada más. Bien. ¿Y cuál es la área que tenemos? Para el área 1, tipo 1, que te sale sobre este eje y sobre este eje, y que es esta que tengo asurada, pero en color crema, tenemos que es la mitad del claro de un lado y la mitad del claro del otro. Si el claro son 6 metros, entonces la mitad de un claro es 3 metros, la mitad del otro claro son 3 metros. Quiere decir que aquí son 6 metros en esta dimensión. Y en el otro lado, pues es toda la longitud que estamos hablando, que involucra los 3 claros. Cada claro tiene 5 metros, entonces estamos hablando que son 15 metros de claro. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa, el área A, perdón, el área 1, que es la B, la C y la D. El área 2, entonces, es únicamente la mitad del claro. Entonces sería 3 metros. En lugar de 6 sería 3 metros. 6. Sería 3 metros. Y la longitud, igual que la de arriba, son los 15 metros. Son las áreas. 3 por 15. Y estas son 6 por 15. Entonces, el área es 6 por 15. ¿Qué me está haciendo esto? Ah, es que no tengo el número. 6 por 15. Por 15. Y la de abajo sería 3 por 15. Estamos hablando de 90 metros cuadrados en los ejes B, C y D, y de 45 en los ejes A y E. ¿De acuerdo? Entonces, el peso de la losa tendríamos que multiplicar el espesor de la losa, ¿sí? 0.25 metros por el área. El área por el peso, perdón, por el espesor ya me da el volumen de losa. Y si a esto lo multiplico por 2.4, que es lo que tengo aquí, me da el peso de ese elemento. 90 por 0.25 por 2.4, el resultado me da 54 toneladas. ¿Sí? Acuérdense, estoy aquí ahorita haciendo la bajada de cargas. Ahí está. ¿Sale? Bien. Y el otro peso de losa, la otra losa, la que tenemos aquí,
sería los 45 de área por 25 centímetros de peralte y por el peso volumétrico. Ya tenemos esto, ¿no? O sea, la losa ya la tenemos, ya está definida por este elemento. ¿De acuerdo? Bien. Luego, veamos cuántas vigas están involucradas en todo este elemento. Entonces, veamos, tenemos una viga aquí. Déjenme ponerlo con otro color. Tenemos una viga aquí. Tenemos otra viga acá. Hay una viga aquí. Hay otra viga acá. Hay una aquí. Hay otra acá. Hay una aquí. Y hay otra acá. ¿Sale? Son esas vigas. En cada entrepiso tenemos esos tramos de liga. De vigas. Entonces, estamos hablando que son 3 metros de aquí y 3 metros de acá son 6. Más 6 son 12. Más 6 son 18. Más 6 son 24 metros de viga. ¿Sí están de acuerdo? 24 metros de vigas. En este elemento. Ahora, en la otra no, miento, no son 24. Permítanme, me equivoqué. Son 24, sí, pero también hay viga. Me faltó indicar la viga en esta dirección. En esta, esa es una. Esta es otra viga. Y esta es otra viga. ¿Sí? Tenemos todo el marco, los paneles de las losas formados por esas vigas. Y entonces tengo aquí un tramo de viga adicional, otro tramo aquí y otro tramo aquí. Y tengo 24, 6 más 6 más 6 más 6 son 24, más 5 metros de viga. Son 24, son 29, más 5 son 34, más 5 son 39 metros de vigas. Son 39 metros. 39 metros, ya está corregido. Bien, y ahora vamos al otro. La viga la tenemos una viga aquí, que es de 3 metros. Hay otra viga acá de 3 metros. Hay otra viga acá de 3 metros. Hay otra viga acá de 3 metros. Y hay una aquí de 5 metros, otra de 5 y otra de 5. ¿No? Entonces estamos hablando que son aquí 3, 6, 9, 12. 12 y de aquí son 5 más 5, 10, son 22, más 5 son 27 metros de vigas. 27 metros de vigas. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ahora, esas vigas las tenemos de 40 centímetros por 50. Entonces vamos a multiplicar 40 por 50, luego por la longitud de la viga, 39 metros, y luego multiplicarla por el peso volumétrico del concreto. Y entonces tendremos que es 0.4 por 0.5 por la longitud de la viga, que es esta, y luego por 2.4. Eso es lo que nos da este valor. En total, las vigas pesan, o el peso total de todos los tramos de viga es de 18.72 toneladas. Y en el otro dato, como son 27 metros, el peso de la viga es de 12.96. Y luego las columnas.
las columnas. Tengo una columna, permítanme, se me perdió, ahí está. Tengo una columna en esta área, que es la que estoy considerando. Tengo una columna aquí. Tengo otra columna acá, otra columna acá y otra columna acá. Estamos hablando que son 4 columnas. ¿Cierto? 4 columnas. Y habíamos comentado que el entrepiso es de 2.4. 2.4. ¿No? 2.4, la viga, a ver, vamos a ponerla acá. Voy a quitar este, vamos a poner uno nuevo. Vamos a ver. Entonces, decíamos que tenemos vigas. De 40 por 50, así lo habíamos definido. 40 por 50. ¿No? Así la viga que vamos a poner. En esta viga llegan columnas. Voy a quitar el elemento de abajo. Entonces llegan 3 columnas. Viene una aquí. No, son 4, ¿no? 4 columnas. Viene otra acá. Viene otra acá. Damos el hecho acá. Es la siembra, ¿no? Vamos a, por eso está el hecho acá, por la siembra. Y la otra por acá. Son las cuatro vigas. Y dice que el claro, total, son, decíamos que 2.4 metros. Que son 2.4 metros. Pero la columna, pero la viga tiene 0.5. Entonces, realmente, ¿cuál es la longitud de la columna? La longitud de la columna sería 2.4 menos 0.5, 1.9 metros, ¿no? La losa, desde luego, viene a partir de aquí, ¿no? Habíamos comentado que las losas pueden quedar, o más bien, las vigas pueden quedar embebidas en la losa. ¿Qué es la losa? Déjenme dibujarla aquí. Viene así la losa. Viene así la losa. Embebida. Algo así. Pero nada más es una fracción. ¿Sí? Algo así. Y luego viene aquí la viga, desde luego, en esta otra dirección. Viene la viga aquí en esta otra dirección. Y viene la otra en esta dirección. Y viene en la otra. Algo así, ¿no? Lo tenemos. Y esto se replica del otro lado. Y esto es por piso. Entonces, la longitud de las columnas que vamos a considerar por piso, pues es 1, 2, 3, 4. Son 1.9 por 4. Entonces, aquí tendríamos que tener 1.9 por 4, que es la longitud total de columnas. No, perdón, no es ahí. Es acá abajo. 1.9 por 4. Son 7.6 metros de columnas. Y va a ser exactamente lo mismo en esta otra sección, porque son la misma cantidad de columnas. Entonces, las columnas tienen 40 por 40.
40 centímetros por 40. Entonces, tendríamos que multiplicar 7.6 por 0.4 por 0.4 y luego por 2.4. Eso es lo que tenemos precisamente aquí en el peso de la columna. Y las columnas pesan 2.9184 toneladas. En total, ¿no? Las 4 columnas. Entonces, la carga permanente es el peso de la losa más el peso de la viga más el peso de la columna. La suma de ellos, de 54 más 18.72 más 2.9184, me da un total de 75.6384 toneladas para los ejes B, C y D. Y para los ejes A y E, sería 27 más 12.96 más 2.9184, nos daría un total de 87.84 toneladas por piso. ¿Sí? Y dijimos que tenemos 6 entrepisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entrepisos. Entonces, tengo que multiplicar 75 por 6, 42.8784 por 6, y eso me da 453.8304 toneladas en los ejes B, C y D, y de 257.27 toneladas en los ejes A y E. ¿Sale? Bien. Ese es el peso, la carga muerta, la carga permanente, que está asociada a las dimensiones de la estructura y al peso. ¿No? No es el mismo análisis que hicimos para una zapata aislada. ¿Por qué? Porque nada más era una columna por zapata. En este caso son varias columnas y el área tributaria es mucho mayor. Bien, la carga viva máxima en la azotea habíamos dicho que es 100 kilogramos por metro, y el entrepiso de 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en la azotea, lo que hicimos fue multiplicar el peso de la azotea, el peso, la carga viva por la azotea, multiplicado por el área tributaria. ¿Cuál era el área tributaria? Recuerden, era esta, para los ejes B, C y D, y esta para el eje A y E. Por eso es que tenemos 90% y 45%. Y estos son kilogramos por metro cuadrado. Para tenerlo como toneladas, lo divido entre 1000. Y por eso me da aquí 9 toneladas en azotea, ¿no? Para los ejes B, C y D, y de 4.5 en los ejes A y E, que será el mismo cálculo. Y luego el entrepiso tengo que multiplicar 250 kilogramos por metro cuadrado por el área, que son 90, y eso me va a dar una carga en kilogramos por metro cuadrado. La divido entre 1000 y nos da toneladas por metro cuadrado. Y luego la multiplico por 5. ¿Por qué por 5? Porque tengo este es 1, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Tengo una azotea y 5 entrepisos. En la azotea son 100 kilogramos y acá abajo son 250, ¿no? Por esto tengo que diferenciarlo. Aunque son 6 entrepisos, una azotea y 5 entrepisos.
Si lo hago así, lo multiplico, me va a dar este valor. Sí, perdón. Disculpe, del largo de las columnas es 1.9 por los 6 pisos. No, primero es 1.9 por 4 columnas. Ah, ok, sí. ¿Sí? Porque Gracias. son aquí las 4 columnas, ¿no? Ok, 4 columnas por entrepiso por la longitud, que es 1.9 metros. ok, Eso es por entrepiso. Ya después fue que lo calculé por por el número de entrepisos, que son, en este caso son 6. Pero sí son 6 porque lo que tengo que considerar son esta viga, esta longitud total de viga. Bueno, déjame ponerlo acá, que se vean los dos elementos. Ahí está. Entonces, si considero este eje, el eje D, hemos dicho que tengo que considerar, sobre todo el eje E, D, que es considerar la viga, que es toda esta, ¿no? Y sobre este eje, pues la mitad, será de aquí hacia acá, la viga, ¿no? Y luego la columna, que sería, la viéramos en esta dirección aquí, pero realmente es esta, esta, esta y esta. Eso es lo que calculamos, pero lo tenemos tantas veces como entrepisos. Aquí sería una, esta sería 2, esta sería 3, esta sería la cuarta, esta la quinta, y esta la sexta. Perdón, es al revés. La sexta. Por eso son 6. Y en cada una, pues consideramos las tantas columnas que tenemos, que son 4 por 1.9. ¿Vale? Esto es lo que estamos obteniendo, ¿no? Lo que realmente está gravitando en la zapata. ¿Verdad? Entonces, seguimos desde acá. Aquí directamente lo multiplicamos por 6, pero cuando estamos hablando de la carga viva, como son cargas diferentes, pues en una es la carga viva en la azotea y la carga viva por todos los entrepisos. ¿No? Entonces, la carga permanente son los 453 y la carga viva será la suma de la azotea más el entrepiso. 112.5 más 9, 121. Y en los ejes A y E es 4.5 la carga viva en la azotea más 56.25 la suma de todos los entrepisos nos da 60.75. Estas son las cargas con las que llegan de manera uniforme. Es toda la carga que llega a través de la cementación. ¿De acuerdo? 453 y carga viva 121. Entonces, la suma de Qs, cuando calculemos, ya nos va a tocar eso en la siguiente clase, y ahorita ya se está acabando cuando calculamos la suma de Qs, entre el área, vamos a tener los 453.83
toneladas de la carga permanente total, más los 121.5 toneladas, que es la carga viva total, más el peso de la losa, más el peso de la, en este caso, contratrave, más el peso del relleno. Esto, recuerden, es el peso de la cimentación. ¿Vale? Y todo eso lo vamos a dividir ahora entre toda el área de la zapata. Y en una dimensión tenemos 6 metros y en la otra dimensión tenemos 15 metros. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. Dime. ¿El peso de la columna que está enterrada se está despreciando? El peso de la columna que está enterrada. Sí, la que baja hasta la cimentación. No. En todos los casos estamos considerándolo. Las columnas, ahorita en el análisis que hicimos, dijimos que, para retomar, ¿no? Hasta aquí, esto, pues, este era lo que se consideraba, y hasta este nivel, ¿no? ¿Cierto? Sí, De la profe. superestructura. Y esto lo multiplicamos por 5 y todo lo que platicamos. Bueno, y tu pregunta va relacionada a este elemento. ¿Cierto? Sí, Pero profe, justamente. ese elemento es el dado, ¿no? El dado de la cimentación en zapata aislada. Precisamente ese es el dado que les decía que nos faltaba calcular o revisar, ¿no? Pero es como una zapata, como una columna pequeña. Pero cuando estamos hablando de una zapata corrida, no es un dado, sino es la contratrave en zapata corrida. ¿De acuerdo? Eso es parte de la cimentación. Es peso de la cimentación. Entonces, recordamos, es peso de la losa, el peso del dado y el peso del relleno. Eso es lo que tenemos aquí en la cimentación. Para zapata aislada, para zapata corrida, es el peso de la losa, sigue siendo el peso del dado, pero ya no es dado, ahora es contra trave y el relleno. ¿Sí? Cambia el dado por la contratrave. Gracias, profe. Y la contratrave es precisamente la que vamos, una parte importante del diseño de la zapata corrida, que recuerdan que es la que hacemos mediante la teoría de interacción sobre estructura. Ahí es donde ubicamos la interacción para diseñar la contratrave. ¿Juegan? Sí, profe. Bien. Se nos acabó la clase. Vamos a continuar la siguiente. Ya definimos, vamos a definir ahí, bueno, ahorita lo que calculamos fue la carga total que llega a nivel de la cimentación, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la carga que llega a través de cada columna. Eso ya lo tenemos calculado, pero vamos a concentrarlo para el diseño de esta cimentación. ¿Juegan? Pues
Pues si no tienen preguntas, nos vemos el viernes, por favor. Profesor, Díganme. disculpe, es que yo me perdí cuando sacó la carga viva de la azotea. ¿Me podría repetir cómo lo obtuvo? Sí, la carga de la azotea. Eh, La de .9, me parece. sí, mira, tenemos que en esta área, aquí, completita, son 15 metros por los 6 metros, ¿no? Aunque quedó toda desfasada. 15 por 6 nos da 90 metros cuadrados de área. Es la que calculamos, ¿no? Pero resulta que la carga máxima, viva máxima que nos da el reglamento son 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para tener el peso, tendremos que multiplicar 90 metros cuadrados, 90 metros cuadrados por la carga, que son 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, eso nos da 92 ceros, son 9,000. ¿Cierto? Son 3 ceros aquí. Kilogramos, los metros, los puedo omitir y eso nos da kilogramos. Si esto lo divido en, si sé que 1,000 kilogramos es 1 tonelada, el resultado son este cero con este cero, con este cero, este con este, me queda 9 toneladas. ¿De acuerdo? Lo estoy pasando a toneladas, porque todos mis cálculos los tengo con toneladas. Ok, sí, gracias, profe. Y El cuadro que estamos haciendo también es 9 toneladas. sí. Aquí lo tenemos, mira. Está aislado, aquí está. Ah, ya. 9 toneladas. Sí. ¿Sí? El que es un poco más grande es del entrepiso. Pero el entrepiso, ahí es lo mismo, que es 90 metros cuadrados por, en este caso son 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Esto nos da, ¿cuánto? 90 por 225, me da 20,250 kilogramos. O sea, si lo divido entre 1,000, me da 20.25 toneladas. Pero como tengo, ¿cuántos entrepisos? 5, ¿no? Me da 101.25 toneladas, que es lo que tenemos acá. 112. ¿Por qué fue? ¿Qué me equivoqué? 250 por 90. Es que son 6 entrepisos. No, aquí me equivoqué. Este es el que está mal. Ah, sí, son 225, ¿no? Entonces, son 222,500. Este entre 1,000 te da 22.5, ¿no? Y ahora ese sí, 22.5 por 5 es el dato que nos da de 112
112.5 toneladas, que es el que tenemos acá en la tabla, 112.5. La suma de la azotea, que son 9, más los 112, me da 121 de carga viva en total. ¿Vale? Sí. Muchas gracias, profesor. De nada. Hasta luego.